Me han dicho que antes habéis tenido una charla también bastante intensa, ¿no? Pues preparaos ahora. Lo voy a intentar hacer un poco lo más o menos posible, también con muchos ejemplos, que vinculen mucho también a vuestros proyectos, porque me acuerdo un poco de los que os vi ahí en el Bus Barcelona hace ya un par de semanas. Entonces, veréis que hay mucho contenido teórico detrás, pero en la medida de lo posible intentaré coger vuestros ejemplos, ¿vale? Y traerlo aquí. Veréis que hablo muy rápido y que como me malo mucho. Si hay algo que no entendéis, si hay algo que queréis que nos paremos y profundicemos un poco, si algo de lo que explico pues no estáis de acuerdo, o si queréis que algún concepto en concreto lo apliquemos a vuestra compañía, encantado. ¿Vale? Prefiero hacerlo un poco más bidireccional en este sentido y que podamos intentar, pues, de cosas que son bastante teóricas, aterrizarlas mucho a la parte práctica. ¿Vas a estar sentado normalmente aquí o te vas a...? Me voy a ir moviendo entre aquí y la pizarra. ¿Vale? Tengo un pequeño problema de PowerPoint porque me lo bajé, tuve que bajarme lo pirata hace poco y no me lo permite proyectar, entonces entiendo que así lo veis bien, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, antes que nada, pequeño spot publicitario en Comenda, ¿vale? Aprovechando que estoy aquí. Encomenda Smart Capital es lo que en Estados Unidos se conoce como un Super Angel Fund, que al final es una especie de quimera o híbrido, mejor dicho, entre lo que es el mundo Business Angel y el mundo del Venture Capital. ¿Qué vimos en España? En España vimos que había Business Angels que invertían en etapas muy iniciales, muy rápido y de forma muy cercana a los emprendedores, pero que tenían poca capacidad para dedicarle tiempo y más dinero a los proyectos. Por contra, tenían los fondos de capital riesgo tradicionales que, evidentemente, podían dedicarle pues, una parte del equipo muy significativa a los proyectos del portfolio, pudiéndoles aportar mucho valor y, evidentemente, toda su red de contactos, pero que invertían en etapas muy posteriores, que te exigían un mínimo de métricas, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y convertirnos en una especie de business angel, pero con mucho más dinero. En el sentido de que podemos invertir en etapas donde invierten business angels, ser muy activos, muy cercanos, muy rápidos a la hora de ejecutar los proyectos, las inversiones, mejor dicho, pero evidentemente con las capacidades que tiene un VC. Al final podemos invertir hasta 300, 400.000 euros en una primera ronda y con un total de follow-ons de hasta 1,8 millones de euros por compañía, ¿vale? En aquellas empresas que tengan una mejor evolución. Y evidentemente dedicarle mucho más de nuestro tiempo con un equipo dedicado, una red de contactos con corporates, con fondos internacionales, etc. Este es el equipo de Encomenda. No me he sacado la máscara, pero si me la saco veréis que tengo una cara de niño que no la aguanto, ¿no? Porque sigo barba. Siempre digo, aunque aquí no diga lo contrario, que es un placer trabajar con este pedazo de equipo, pero bueno, dentro de los 6 años que llevo en el mundillo, pues prácticamente he visto unas 1.500 compañías al año, desde los últimos 4 años que llevo en Encomenda. Previamente, con 22 años, intenté montar una compañía que no funcionó y luego pasé por Connector durante una temporada donde me encargaba de ver todo el deal flow de Connector y un par de aceleradoras más. Una que se enfocaba a buscar financiación para compañías y otra más orientada a lo que era la creación de las mismas. De manera que acabé viendo la etapa de emprendedor, creación, búsqueda de financiación, aceleración y finalmente inversión. Somos el fondo SEED más activo en España, llevamos a día de hoy 25 inversiones hechas y el objetivo es llegar a 40. Por lo tanto, espero que en un futuro próximo podamos seguir hablando por si alguno de vosotros se encuentra en el momento en el cual nosotros invertimos. Y estas son algunas de las compañías en el pasado en las que hemos invertido como Business Angels, algunas compañías a las que hemos ayudado a levantar rondas de Series A y Series B, algunas las conoceréis como SocialPoint, Typeform, y Containers, Carto, etc. Eso es básicamente todo, ¿vale? Entonces, de nuevo, preguntas, dudas, sugerencias, no hace falta ni que levantéis la mano, sencillamente me interrumpís y lo vemos, ¿vale? ¿De qué quiero hablar en esta charla?
¿vale? O cuáles son un poco los learnings que me gustaría tocar, porque antes de esta charla lo orientaba únicamente a métricas, pero creo que hay un poco de filosofía detrás que creo que es bueno que desde el principio la tengáis en cuenta, sobre todo aprovechando que tengo un poco la visión de alguien que está todo el día analizando compañías, ¿no? Entonces, hablaremos del concepto de startup y qué es lo que implica ser una startup de cara a la hora de buscar inversión. Hablaremos de los famosos unit economics, que ahí probablemente en la sesión de mañana, cuando tengáis que definir un par de métricas, probablemente donde os vayáis a centrarse aquí. Hablaremos de las principales métricas del modelo de negocio, es decir, para cada modelo de negocio, cada vía de monetización que tenéis, vamos a identificar aquellas métricas que son más importantes para vosotros. Aprovecharemos ese bloque para hablar de valoración, porque muchas veces, ¿no?, cuando se pregunta, oye, ¿cuánto vale mi compañía, ¿no?, de cara a buscar la ronda? Pues vincularemos esos KPIs vistos a la valoración que normalmente suele tener una compañía que busca una ronda. Y luego veremos, dos herramientas muy básicas, ¿vale?, para analizar métricas, que las podéis utilizar tanto si estáis monetizando como si no estáis monetizando, y que un poco lo que pretendo buscar con este bloque es que entendáis que las métricas sirven para varias cosas. Sirven tanto para lo que es, evidentemente, ir a buscar una ronda y saber defenderte delante de un inversor, pero también intentar detectar cuáles son aquellos problemas que podéis tener en el día a día en la empresa, ¿vale? Porque las métricas no dejan de ser al final una traducción numérica de lo que pasa. Si hay algún otro tema que queráis que veamos, que lo vinculemos y demás, ya os digo, encantado, ¿no? Esta es una primera reflexión que os quería hacer, porque luego lo veremos, que viene un poco con el concepto de startup. Una startup al final deja de ser una compañía que de alguna manera u otra tiene un cierto componente digital, tecnológico, en más o menor medida, ¿vale?, pero que tiene una característica bastante básica, que es el crecimiento. Una compañía tecnológica, o startup, tiene la capacidad de crecer más que una empresa tradicional. Y esto es muy importante, porque de cara a ir a buscar una ronda de inversión, tenéis que tener en cuenta que un inversor se fija precisamente en cómo estáis creciendo, porque lo que quiere hacer es intentar conseguir un retorno de 10 veces la inversión que ha hecho ese inversor en vosotros. ¿Por qué 10 veces? Si nosotros cogiéramos la mayoría de fondos, incluso la mayoría de business angels, y viéramos, por ejemplo, un portfolio de 10 startups invertidas, veríamos que en la mitad pierdes dinero. Que entre una y dos, bueno, más o menos lo acabas recuperando o ganas un poquito. Entre una y dos más, acabas ganando algo. Y es entre una y dos compañías en las que haces mucho dinero, ¿vale? Y eso te permite generar por rentabilidades del 20-25, que es lo que todos buscamos. ¿Qué implicación tiene esto? Que cuando un inversor os analiza, lo que está analizando es si tenéis la capacidad de convertiros en la compañía que le va a devolver esos 10 veces para recuperar el dinero que va a perder por las que ya ha perdido. Y esto es súper importante que lo entendáis. No solamente a nivel de métricas y demás, sino a través de cómo transmitís el mensaje, visión, crecimiento. Pensad que un inversor acaba comprando una historia. Una historia compuesta por un equipo, un mercado, un modelo de negocio, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser una historia explosiva, de crecimiento grande, de visión internacional, porque precisamente eso definirá si os pueden marcar en el último punto o más en el segundo. ¿Qué significa un crecimiento interesante para un VC, ¿vale?, llevado a números? Pues normalmente cuando estáis en una etapa un poquito más avanzada, ¿vale?, suele ser doble dígitos mes sobre mes, ¿vale? Y en aquellos proyectos que por estacionalidad esto veáis que no tiene sentido, normalmente hablamos de multiplicar por 2 años sobre año. De hecho, hay una regla bastante chula de Point9, que es la del double, triple, double, que lo que dice es que durante los 2 primeros años tienes que triplicar facturación anual y durante los 3 siguientes duplicar, ¿vale? Es una regla no escrita que normalmente la gente suele pasar bastante. ¿Significa esto que esta es la única manera para crecer a nivel startup? No. Yo os estoy dando la visión que va a tener un VC, que
que como os digo, pues, va a invertir 10, 20, 30 compañías y va a haber una distribución como esa. Pero eso significa que vuestro proyecto, si por lo que sea crece más despacio, si por lo que sea todavía no está preparado para escalar de esa manera, si por lo que sea vosotros como emprendedores no os sentís cómodos creciendo a esos ritmos, podéis buscar o bien formas alternativas previas que os inviertan en el proyecto, como puede ser por ejemplo un business angel, familiares, etcétera, etcétera, o incluso otros inversores que no tengan esas exigencias de crecimiento. Por ejemplo, un corporate, si pierde 100.000 euros en una compañía, no le va a hacer ni un rasgo de peso, ¿vale? Y no va a tener esas exigencias de crecimiento, si bien es cierto que luego tendrá una serie de cosas. Esto para ponerlo en contexto, porque luego lo vincularemos mucho al tema de las métricas, ¿eh? ¿Alguna primera pregunta de este primer bloque? ¿No? Venga. Pues vamos a tocar. Hemos hablado de que al final, ¿no?, una startup es un negocio, llamémosle tech/digital, o que tiene un mini componente tecnológico o de innovación, ¿vale?, de alto crecimiento. Puedes hacer letras gordas para que lo veas. Ah, sí, perdón. Va a estar difícil igualmente. Vale. Pero... Ok. Hemos visto la parte de alto crecimiento. Esto creo que es evidente. Y ahora vamos a ver una parte que parece todavía más evidente, pero que es bastante compleja, que es lo de negocio. ¿Qué significa que tenemos un negocio? Y tener un negocio no deja de ser el hecho de que el valor que capturamos del cliente es superior a los costes que nos cuesta captar ese cliente. Pues esto que parece tan básico, os puedo asegurar yo que es el 90% de lo que os tenéis que fijar en los primeros momentos de vuestra compañía de cara a descubrir Product Market Fit. Porque de aquí se desgrana un montón de hipótesis, un montón de modelos, estrategias, etcétera, etcétera. Esta parte de aquí, el valor que capturamos del cliente, es el famoso Customer Lifetime Value. Y esto de aquí es el famoso CAC, el Customer Acquisition Cost. ¿Cómo se calcula esto? ¿Y cómo se calcula esto? Y aquí entraremos en varios errores que suele cometer la gente. Vamos a desgranar, ¿no? Customer Lifetime Value. Customer. Es cliente que paga. Importante, ¿vale? No, parece una chorrada, pero muchos emprendedores que me envían el deck, por ejemplo, y empezamos a hablar de Customer Lifetime Value y demás, y veo que confunden el Customer Lifetime Value, por ejemplo, con, digamos, beneficio que puede obtener. Eso es un cliente. Un cliente es un cliente que paga. Si no tenéis cliente, no tenéis Customer Lifetime Value. Podéis tener un Customer Lifetime Value estimado a tanto, pero cuando os lo pregunten, sabéis que un cliente es un cliente. ¿Vale? Capturamos. Esto significa en términos netos, ¿vale? Y luego lo veremos con ejemplos luego cuando hablemos de cada modelo de negocio. Pero esto es básicamente del total de valor que generamos en una transacción, qué porcentaje nos quedamos nosotros. Importante, porque otro error que suele cometer mucha gente es pensar que el Customer Lifetime Value se calcula muy mal. Si nosotros somos un e-commerce y vendemos
camisetas a 50 euros y de media cada cliente me compra pues 2 camisetas, mi Customer Lifetime Value es 100. ¿Vale? Y eso no es correcto. Tenemos que sacar los costes de envío, costes de producción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego ya entramos en cada uno de esos costes y cómo se hace. Y luego, evidentemente, el valor total, bueno, también son el valor total, que es al final en un periodo de tiempo. Normalmente el Customer Lifetime Value se adscribe a un horizonte temporal. Puede ser un horizonte temporal pasado, Customer Lifetime Value de un cliente tipo en los últimos 3 años, o a futuro, si indicamos que es el Customer Lifetime Value estimado. El Customer Lifetime Value estimado para los próximos 24 meses es de tantos. ¿Vale? Y luego el CAC. El CAC es el total de costes, captación, cliente. La parte de cliente ya la hemos visto. De nuevo, errores que comete la gente. Yo tengo una aplicación móvil y cada usuario que capto en la plataforma me cuesta 1 euro. Mi CAC es de 1 euro. Un usuario no es alguien que te paga, es un usuario. Por lo tanto, eso lo tendrás que desgranar y lo tendrás que bajar para saber de esos usuarios cuántos te pagan y a partir de ahí saber específicamente el CAC. Los cálculos los veremos luego, no os preocupéis. Captación. Captación va destinado a tus esfuerzos que haces para captar. Personalmente, y esto es una opinión mía, costes, digamos, colaterales, yo no los veo tanto como de captación. O sea, si tú te has gastado, me lo invento, si tú tienes una persona, ¿vale?, en el equipo que se encarga de hacer diseño y ese diseño tiene un impacto podríamos hablar si el coste de esa diseñadora se tiene que imputar o no al CAC. ¿No? Yo personalmente creo que no, porque no es un coste directamente vinculado cuyo objetivo sea el captar un usuario. ¿Qué costes incluyen? Hablamos de costes de marketing, hablamos de equipo de marketing, sueldos, básicamente, y equipo comercial. Y este es otro error que suele cometer la gente, porque en el CAC solo incluye esto. ¿Qué pasa cuando tenemos un equipo de 4 SDRs, es decir, 4 personas que se están al teléfono cribando leads que nos han llegado a la página web, ¿no? Y no lo incluimos como coste de marketing? Que no sabemos si el total de los costes vinculados a los sueldos de esa gente hacen que el CAC sea superior a lo que nos cuesta captar ese cliente o no. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Eso a lo mejor nos puede decir que no estamos captando de forma eficiente, que tenemos que subir el precio, tenemos que buscar fórmulas o canales en los cuales podemos captar más barato, tenemos que mirar fórmulas para hacer ese prospecting de una manera más eficiente o no. Es decir, oye, todavía tenemos margen porque el Lifetime Value CAC, ¿no?, la diferencia es muy grande y a partir de ahí podemos ir jugando. El CAC deberíamos imputar todo el equipo de marketing sobre un periodo, o los vendedores sobre un periodo, o el tiempo asignado a cerrar esa venta en particular. Porque... Muy buena pregunta. Idealmente tendría que ser para cada venta, o sea, hacer una atribución, ¿no? Es decir, oye, pues yo le he dedicado 5 horas a ese cliente en concreto, ¿no?, y yo tengo que el CAC de ese cliente está. ¿Cuál es el problema? Eso la gente no lo hace. Y ahí se hace una media normalmente mensual.
Pero ahí podrías distinguir dónde está el problema, digamos, si es en... 100%. Si tú lo puedes asignar y decir, bueno, si me llegaran más de este tipo de 100%. clientes, tendría un CAC. Esto lo que se suele hacer es lo que se conoce como el ABC de clientes, ¿no? Que tú dices, hay clientes que me traen muy poco revenue y me cuesta mucho captarlos, esto es fuera. Hay clientes que me traen poco revenue y tengo que gestionar bastante, digamos, la ejecución. Ahí automatizo parte del proceso de ventas. Y hay clientes que me traen mucho revenue y tengo que estar muy encima. Pues ahí tienes que estar encima. Distintos tipos de clientes tienen distintos tipos de implicaciones en cuanto a tú cómo gestionas el marketing comercial. Por eso es muy importante el CAC y el LTV. Una pregunta. Sí. De cara a la estrategia delante de inversores, Sí. cuando, por ejemplo, en nuestro caso, seguro que es también en startups en fase sí, cuando el equipo fundador, o sea, no está subcontratando personal de marketing o comercial, sino que el propio equipo fundador lo está realizando en este momento a coste cero, entre comillas, porque realmente están utilizando horas, de cara a inversores, es interesante igualmente plantear el CAC. Mira, yo estoy gastando X horas y mis horas, aunque sea fundado que no me estén costando dinero, yo las cotizo en, no sé, me invento, 20 euros la hora. ¿Sabes? Muy buena pregunta. De hecho, es lo que vamos a ver justo aquí. Okay. ¿Vale? Lo ideal sería que hicieras ese ejercicio. Porque aunque tú estás subvencionando ese CAC, entre comillas, si tú eres capaz de definir los esfuerzos que a ti te cuesta conseguir ese cliente, tú luego a nivel de business plan dirás, suponiendo que más o menos son los mismos esfuerzos, el CAC me resultará en tanto y el LTV me resultará en tanto. Por lo tanto, voy a proyectar que tengo unos unit economics bastante chulos. Esto depende mucho, es un poco lo que os quería comentar aquí, ¿no? Nosotros como inversores ya entendemos que el día 1 es muy difícil que tengas unos unit economics positivos, es decir, que el CAC sea inferior al customer lifetime value. Eso es normal, ¿de acuerdo? Y de hecho hay varias compañías que nunca lo tendrán, también es normal. Ahora os explico, si queréis, un poco cómo suele evolucionar esto y cuáles son las excepciones, ¿vale? Y seguro que en las excepciones podemos debatir un poco. Al principio te tienes que básicamente centrar en desarrollar el producto, iterar, intentar descubrir cierto product market fit, ¿no? Y ver que evidentemente los usuarios perciben un valor en el producto que tú estás generando, ¿vale? Llega un momento en el que lanzamos el producto y tenemos que ver si el producto ha conseguido product market fit. Al final, el product market fit, si a mí me preguntáis lo que es una intersección entre tres elementos, ¿vale? Tener product market fit para mí es que, uno, puedes monetizar, es decir, puedes capturar valor. Segundo, puedes captar de forma eficiente, es decir, que lo que te cuesta captar o está más o menos a la par con el lifetime value o ves que en algún momento se va a ir acercando. Y tres, que retienes. Y esta es la gran olvidada. Hablamos mucho de monetizar, mucho de captar, muy poco de retener. Y ahora me diréis, claro Mario, pero si no hay dinero es muy difícil hacer las tres cosas a la vez y demás. Mi recomendación para una etapa incipiente como la que estáis, es que intentéis hacer esto y esto. Aunque tengáis muy pocos clientes, que seáis capaces de maximizar el valor que podéis capturar de ellos y aumentar el número de veces en el cual podéis capturar ese valor. Porque una vez tenéis esto, pasar de aquí a aquí es más fácil. Si hacemos al revés, que es lo que suelen hacer muchas compañías, que es monetizar y captar y luego pasar aquí,
nos podemos encontrar con que estamos captando muchos clientes, sabemos captar, sabemos monetizar, pero no tenemos un producto lo suficientemente acorde al problema que están teniendo y por lo tanto los transaccionas una vez pero no los vuelves a transaccionar nunca. Y esto es difícil. O sea, yo creo que es más fácil personal esto, y ahí probablemente mucha gente del Comenda no esté de acuerdo conmigo, pero es más fácil aprender a hacer el go-to-market que aprender a hacer un producto que encaje perfectamente con las necesidades del cliente y que capture suficiente valor. Y esto es más, en teoría es más barato que esto. Por tanto, debería ser así. Una vez vemos que empezamos a captar, empezamos a facturar, empezamos a retener, mi recomendación es empezar a automatizar. ¿Qué cosas de las que estamos haciendo a día de hoy son suficientemente automatizables? Porque no capturan valor, porque tenemos una parte operativa muy grande, porque nos consumen mucho tiempo como founders, etc. Y luego llegamos a un momento en el que tenemos un business model eficiente, donde el lifetime value es parecido al CAC. ¿Qué suele pasar luego? ¿Vale? Y os lo aviso porque es normal, no os preocupéis y es muy habitual. Intentáis hacer nuevos productos, intentáis hacer nuevos modelos de negocio, intentáis salir a internacional y el CAC se dispara. ¿Vale? Es totalmente normal, porque a lo mejor tenéis que cambiar parte del messaging, tenéis que cambiar parte del producto, tenéis que cambiar parte del go-to-market para ese distinto mercado, modelo de negocio, producto, etcétera, etcétera, y el CAC ya aumenta. ¿Vale? Pero luego tiende normalmente a volver a crecer. Normalmente cuando enseño esta slide, la siguiente pregunta es: ok Mario, ¿y qué hay de las compañías que no facturan nunca? Los Globo de turno, bueno, los Globos, no porque en el caso de Globos es lifetime value CAC, como que no facturas, pero los Wallapop, los Buddy, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso pongo ese recuadro, ¿no? Puede suceder que te encuentres una compañía donde el CAC sea superior al lifetime value si se cumplen los siguientes requisitos. Uno, que el crecimiento, lo que hablábamos aquí, sea explosivo. Y tú como emprendedor quieras justificar que renuncias a eficiencia por crecimiento. Entonces, como yo como inversor voy a priorizar, o sea, entiendo que puedes priorizar eso porque eso es lo que me va a generar una mayor revalorización y por lo tanto unos mayores retornos, te digo, ok. También puede suceder eso cuando ese sector tiene un muy buen momentum por parte de inversores internacionales. O sea, ¿qué sectores a día de hoy, VCs de fuera, están buscando como locos para invertir? Temas de health, wellness, temas, por ejemplo, de todo lo que es remote work, digitalización de la educación, etcétera, etcétera. También puede pasar esto cuando hay un blue ocean dentro de este mercado y tú vas con una estrategia de quiero quedármelo. ¿Vale? Lo que fue Globo en su momento. Globo en su momento empezó con 4 compañías que hacían algo parecido. En un mercado muy joven, en un equipo muy bueno. Pues fue una estrategia de winner takes it all, funding, 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 expando, escalo y no dejo que nadie más se lo quede. ¿Vale? Eso normalmente suele pasar en marketplaces, puede pasar en algún otro sector, pero especialmente en marketplaces o en sectores donde hay muy poca digitalización y con tamaños de mercado muy, muy grandes. ¿Eso aplica, Mario, también a modelos B2B? Sí, por supuesto. Por supuesto. Suele ser más difícil porque los modelos B2B, o sea, los sectores B2B siempre suele haber algún competidor por ahí suelto, pero puede pasar. Un caso, Travelbird, donde todos son agencias offline, o bien, digamos, compañías que hacen más o menos eso, pero en la parte B2C. B2B no hay nadie, crecimiento muy acelerado, un momentum súper bueno y el último elemento que evidentemente es el más importante con diferencia, el equipo muy top, ¿no? En el caso de Avi. Pues ahí
genero suficiente funding como para poder generar barreras para que nadie más entre. Perdona, yo tengo una pregunta de lo anterior que explicabas. Sí, de la persona. Sí, allí donde retienes, Sí. tú explicabas, ¿no?, que es importante hacer foco allí, primeramente, antes de salir a captar, y que eso también marca como una inflexión para automatizar. ¿Hay algún indicador promedio, es decir, que me ayude a decidir cuándo es el momento de captar en términos de cantidad de clientes, cantidad Buena de pregunta. facturación? Depende mucho del modelo de negocio, el sector y demás, pero yo lo que os diría es, depende si sois un modelo más de recurrencia o un modelo más de compra, ¿vale? Si sois un e-commerce, marketplace, modelo más servicio B2B, o si sois más plataforma, modelo de negocio recurrente, etc. Si sois más lo primero, yo creo que en el momento en el que el Lifetime Value Pack es superior a 1,5 y 2, ahí ya puedes empezar a crecer. En el momento, o sea, en el segundo caso, yo diría que cuando ya llevas algunos meses y ves que tu nivel de churn es muy bajito, todas estas palabras raras que os estoy diciendo las veremos ahora, no os preocupéis. Pero cuando ya ves que el churn es muy bajito, que puedes hacer incluso un poquito de upselling y demás, ahí te pones a captar. No os preocupéis porque viene ahora. No os preocupéis porque os lo voy a enviar, la presentación, e incluso tenemos un ebook con todo resumido, ¿vale? Que también os enviaré para que lo podáis complementar y subrayar. Vale. KPIs con modelo de negocio. Y esto, si os parece, porque estoy en modo muy hablador, lo vamos a hacer con ejemplos vuestros, ¿vale? Concretos. Estos son, básicamente, las principales métricas que tenéis que tener en cuenta para cada tipo de modelo de negocio que tenéis. Si no recuerdo mal, teníamos varios aquí. Teníamos por un lado el vuestro era un SaaS para la parte de e-learning, si no recuerdo mal. Luego teníamos un marketplace de proveedores, digamos así, ahora no me acuerdo de... Hacemos un turno muy rápido de cada uno de vuestros proyectos, nada, 2 minutitos, así me ubico. Porque los tenía esta mañana todos identificados, pero he tenido 3 llamadas varias intensas y se me han ido. Probado, que es Social Marketplace de Marketing Online. Vale. Skype. No. Perdón, sí, SaaS, B2B, e-learning. Oasis Hunters, escapadas sorpresa de proximidad. Knowledge somos un delivery de comida para la oficina en neveras inteligentes. Casiki, el portal de gestión de inmuebles, desde el tema del alquiler. Megadvisor, previsiones de estudiantes en parte, buscamos rápidas y empresas. No sé si estarán atentos todavía. ¿Alejandro, estáis ahí o...? Sí, estamos aquí, tío. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Habéis oído, Alejandro, o no oís bien a Mario? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, ahora. Somos una plataforma de autocreación de chatbot. Hemos creado un proceso de creación del chatbot que en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos se puede crear un chatbot sin ningún tipo de código. Perfecto. Es lo más similar, bueno, o por lo menos salvando la distancia a lo que tenéis en encomienda en la consultoría. Vale, perfecto. Pues básicamente tenemos 2 grandes bloques. Tocaremos varios porque a lo mejor si en algún momento pivotáis estaría bien si tuvierais algún otro elemento. Pero básicamente veo muchos marketplaces, veo muchos SaaS y veo más plataformas de B2B one-off. Bueno, one-off o con un servicio más transaccional, ¿vale?
esa suscripción. Un e-commerce. Un e-commerce básicamente es una tienda online, ¿vale? Que gestiona la parte logística, aunque también puedes hacerlo a través de dropshipping, ¿vale? Esto lo pasaremos más rápido porque hay poco e-commerce aquí, pero básicamente las métricas clave es el ticket medio o el average order value, el monthly o el annual gross revenue, que es básicamente la facturación bruta, el gross margin, que es el margen teniendo en cuenta los costes del producto, y el contribution margin, que es teniendo en cuenta los costes, digamos, de la parte logística, la parte de manipulación, pedido, o sea, evolución de pedidos, etcétera, etcétera. Y la repetición del cliente en un tiempo T. Pues, de media, mis clientes en un año me repiten 1,4 veces. ¿Cuál es el lifetime value aquí? Pues multiplicar el ticket medio por el contribution margin por la repetición en T. ¿Cómo os va a analizar un fondo si sois un e-commerce? Mirará y dirá, ok, ¿tenéis un crecimiento año sobre año del más del 2? ¿Tenéis un gross margin superior al 60%? ¿Tenéis un contribution margin superior al 30-40%? Si es que sí, luego ya lo veremos, la valoración será una. Si es que no, la valoración será otra. Mario, yo tengo una duda, porque en nuestro caso, de Oasis Hunters, donde metemos escapada, sorpresa, donde el cliente, digamos, o sea, a nivel de marketplace sí que trabajamos para alojamientos, pero el cliente no elige directamente el alojamiento, sino que compra la escapada. Vale. Entonces, tenemos dudas. Yo creo que estamos más en e-commerce que en marketplace, pero nos quería saber tu opinión. Yo creo que sois un marketplace, pero sois lo que se conoce como un managed marketplace. ¿Vale? Marketplaces hay dos. Está el marketplace tipo Airbnb, ¿vale? Donde yo escojo el proveedor y es un marketplace que solo hace el match entre oferta y demanda. Y luego tenemos los marketplaces, que son los que usamos como managed marketplaces, que los que hacen es gestionar la conexión de la oferta con la demanda. La demanda no escoge la oferta, tienes una parte, digamos, de operativa un poco más compleja, pero, digamos, en contra, como positivo, puedes generar una comisión mayor. ¿Vale? Creo en vuestro caso, ya lo entraremos más en detalle, que sois lo segundo. Vale. Porque vosotros paquetizáis, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Yo diría que sois un managed marketplace. O si me apuras, un e-commerce / OTA, ¿vale? Pero más o menos las métricas las tendréis más en lo que es la parte de marketplace. Okay. ¿Vale? De hecho, si queréis, mira, aprovechamos vuestro caso para ver la parte del marketplace, ¿vale? ¿Qué se analizará como marketplace, ¿no? El ticket medio. ¿Cuál es vuestro ticket medio? 200 euros. 200 euros. ¿Cuál es el take rate o comisión? Que es básicamente lo que vosotros os quedáis. Entre un 20 y un 25%. Vale. Porque sois un managed marketplace. Si fuerais un marketplace puramente transaccional, probablemente estaríais más en el 8 o 12%. Que es donde creo yo que puede estar más la parte del travel en marketplaces. Repetición del cliente a lo largo de un año. ¿Esto lo tenéis medido? Llevamos ahora 3 meses casi. Vale, 3 meses pero de bueno, vida. ya tenemos alguna repetición, no sé qué % será. Vale. Recomendación. Está bien, me ha venido muy bien que digáis esto, está bien saber el porcentaje de clientes que repiten, pero está todavía mejor hacerla ponderada. Es decir, de media un cliente me repite, me lo invento, 0,15 veces. ¿Por qué? Porque si tú sabes eso y le añades el 1 y te queda el 1,15, te será súper fácil contestar a la pregunta del LTV CAC. Si yo te digo que me repiten el 5% de los clientes, yo no sé cuál es mi LTV CAC así a grosso modo, o rápidamente. Y luego para calcular los cohortes, que es lo último que veremos, a lo mejor cuesta un poquito más. ¿Había algún otro marketplace por aquí? Demanda. Nosotros, pero no, ahora mismo no transaccionamos, ¿no? Un modelo de derivación. Vale. En vuestro caso, buen tema. Vosotros sois un marketplace, pero sois un marketplace, digamos, transaccional puro y duro, que vais por CPL o CPC. Exacto. Entonces, evidentemente ahí el valor que capturáis es mucho menor,
pero también sois más escalables. Entonces, la clave de este tipo de negocios, donde capturas muy poquito valor, es, uno, generar mucho orgánico, mucho orgánico. O sea, mi primera recomendación sería o incorporar o colaborar o... Tenemos un SEO desde el primer día. Vale, súper importante. Y luego, también opinión personal, no conozco mucho tu modelo, pero ver de qué forma puedes verticalizar tu solución. Porque yo me imagino que tú estás pensando en hacer un marketplace con muchas categorías de inicio. Sí. Y el problema de hacer un marketplace con muchas categorías de inicio es que te va a costar, digamos, targetizar de forma muy específica al usuario que busca una categoría en concreto. Bueno, tenemos como 4 categorías principales. Ahora tenemos un batiburrillo y el batiburrillo precisamente lo tenemos para ver. Claro. Yo creo que estamos, esto que has dicho es algo que no pensando de tiempo y más después de interesando a distintos sectores, que puede que acabemos focalizándonos en un solo vertical, que ya tenemos una identificado que ahora mismo es de hecho, 70%. una cosa que puedes hacer, a lo mejor es una tontería, y no tiene mucho sentido, pero puedes hacer o bien un A/B testing puro y duro de hacer varias landing pages, probar, testear, y landing pages que vayan a un solo vertical, o incluso fragmentar el marketplace. Y tú pones una URL distinta para cada categoría. No, tenemos una vertical en concreto que se lleva el 70-80%. ¿De qué es? De casa, decoración, hogar, muebles. O sea, siempre que hacemos A/B testing de Publi o tráfico tal, siempre se le da. Vale, perfecto. Vamos al SaaS, ¿vale? Que aquí, y SaaS barra suscripción, porque vosotros sois un poquito más suscripción, SaaS, bueno, de hecho, había unos chicos que tenían una compañía de seguridad con cámaras, ¿no? Si no recuerdo mal. Son Altaguardia. Altaguardia. Sí. ¿Están aquí? No. Vale. Justo se me había ocurrido ese ejemplo. Pero bueno, también lo podemos hacer con la parte de las neveras, por ejemplo, aunque las neveras es un modelo híbrido, ¿vale? Diferencia entre SaaS y suscripción, bajo mi punto de vista. SaaS es un modelo en el cual tú das un software y tú licencias el uso de ese software a través de una cuota, en nuestro caso más plan, ¿vale? Suscripción es, como lo veo yo, es un modelo en el cual o tú das un software bastante más sencillo a un B2C o a un prosumer, que se le llama, es decir, a una empresa muy pequeñita, a un autónomo más como podría ser vuestro caso, o un servicio recurrente, como podría ser el vuestro, ¿vale? El modelo o las métricas, digamos, será parecido, luego a nivel de valoración y otras cosas será distinto, pero esto viene en la siguiente slide. Métricas súper importantes, ¿vale? Para la parte del SaaS, para la suscripción. El MRR, el Monthly Recurrent Revenue, y esta es una pregunta que te hice, ¿te acuerdas? Y que, o sea, cuando un inversor te la pregunta tienes que darle el número exacto, es decir, no es lo mismo decir tengo una facturación de 7.000 a tengo un MRR de 2.500. Tú tienes que tener muy claro qué porcentaje, bueno, qué número en euros de tu facturación es facturación que se va a ir repitiendo mes sobre mes por las cuotas o bien de tu software o bien de tu servicio. Aunque luego tengas setups, aunque luego tengas personalizaciones, la métrica clave en un SaaS barra suscripción es el MRR. Y el ARR es básicamente el MRR por 12. Monthly Recurrent Revenue, Annual Recurrent Revenue. Luego tenemos el ARPA o el RPU. ARPA, Annual Revenue per Account, RPU, Annual Revenue per User. Esto es básicamente el ingreso anual que nos da un cliente en términos de recurrencia, y el RPU se suele utilizar bien en usuarios un poco más individuales o bien cuando un mismo cliente tiene distintas cuentas. Súper importante, el churn, ¿vale? El churn es básicamente el porcentaje de pérdida que tienes de valor. Se puede calcular bien en cuanto a pérdida de clientes, bien en cuanto a pérdida de MRR. ¿Por qué os he hecho esta distinción? ¿Vale? Y esto es
ya, digamos, para un siguiente nivel, pero es súper clave, especialmente para etapas incipientes en las que estáis. Tú puedes tener un churn de clientes, me lo invento, el 10%, que es ultra elevado, muy elevado. Los clientes no se repiten, es difícil, digamos, poder hacer que transaccionen. Sin embargo, tú puedes tener un churn de MRR del 5. ¿Eso es bueno o es malo? Y depende de si te están cayendo clientes que no son tan significativos en la facturación. Quizá. Exactamente. Te pueden pasar dos cosas. O bien que estás perdiendo los peores clientes, o que estás perdiendo clientes pero estás siendo capaz de aumentar la facturación de tus clientes actuales. Por eso es importante medir ambas, porque en etapas incipientes como en la que estáis, os puede pasar esto. Entonces, si lo medís, os vais a dar cuenta muy rápidamente de qué tipo de clientes son aquellos donde tenéis un mayor potencial de aumentar la facturación. Eso os ayudará mucho a saber los clientes a los cuales os dan más valor y eso os generará mayor posibilidad de luego captar mejor. ¿Os acordáis del diagrama de esferas que veíamos antes? Y luego la parte del gross margin. Evidentemente, si hablamos de SaaS, un modelo tipo software, estamos hablando de 85, 90, 80%. Si hablamos de un modelo de suscripción como es vuestro caso, donde hay la parte logística, de aprovisionamientos, delivery, etc., evidentemente ahí estamos hablando del probablemente 30, 35, 40. ¿Cómo os van a medir un inversor un SaaS barra suscripción? Pues mirarán que el month over month growth de la parte de SaaS sea doble dígito. Si el inversor sabe un poquito, mirará el tema del double, triple double que veíamos al principio y verán si el churn es inferior al 10-15% anual. Parece una chorrada, lo del churn, pero en etapas incipientes, mirad la diferencia entre estas tres gráficas. Crecimiento lineal, ¿vale? Pues cuando tienes un crecimiento de menos 1, crecimiento del 1, a nivel acumulativo, ¿vale? Y luego crecimiento lineal. Muchas veces ponemos la énfasis en la captación, pero fijaros que reducir el churn de 0,99 a 1,1, generando un poquito de upselling, la curva te cambia muchísimo. Por eso en etapas muy incipientes, trabajar el churn con poquitos clientes como tenéis, yo creo que es súper recomendable. Porque os ayudará a entender mucho mejor el product market fit, os generará mayor capacidad de upselling y luego resolverá el problema de escalar eficientemente. Yo soy partidario de que estéis más tiempo entendiendo muy bien al cliente, entendiendo muy bien cómo podéis capturar valor, cómo podéis venderle más y demás. Y una vez esto lo tenéis clarísimo, quemar gasolina. Pero si quemáis gasolina sin saber esto, lo que os puede pasar es que tengáis un embudo que sea un coladero, que tenga muchos agujeros y de ahí sale el agua. Esto pasó, por ejemplo, a una compañía a la que ayudé hace ya mucho tiempo, levantó una ronda de 1,5 millones, se la fundió en 6 meses, bueno, 9 meses, no levantó capital, quebró. Precisamente por esto. Captaba bien, facturaba, pero era incapaz de retener, porque no tenía product market fit, no encontraba esos productos que el cliente estaba buscando, era un e-commerce en este caso. Y generó un gran problema. O sea, si tú tienes un agujero y pones agua, te saldrá mucha agua. Por eso mi recomendación es al principio centrarse mucho en construir los fundamentos bien hechos y luego empezar a escalar. Y cuando tienes los fundamentos bien claros y luego vas a hablar con un inversor, aunque no tengas unas métricas espectaculares,
el inversor puede pensar, ostras, con muy poco dinero he conseguido todo esto, en el momento en el que yo ponga 1 euro, aquí saldrán 3. Por lo tanto, vamos a pensar. Comparto algo que nos pasó ayer, Claro. el programa de mentoría con uno de los mentores. ¿Con quién? Con uno de los mentores de aquí, Michael. Y lo que nos decía es esto del estadio en el que estamos, poder dedicar doblegar el esfuerzo para entender ese product market fit, pensarlo como un laboratorio, Sí. que luego pueda terminar derivando en todo eso, impregnándose en el producto, transformándose en un producto que sí Exactamente. pueda ser eficiente a la hora de escalar, digamos, ¿no? Porque transformar todo este conocimiento de estos estadios, activarlos, digamos, pasárselos al producto de manera de que resuelva mejor las necesidades, ¿no? 100%. Lo voy a volver a dibujar. Hicimos una pila el otro día hablando de esto, pero... Fijaros, monetización, retención, captación. Esto afecta al producto, afecta al go-to-market, es decir, o ventas o marketing, afecta a equipo, afecta a KPIs y afecta a funding. Monetizo y retengo. Ok, tengo que seguir desarrollando un nuevo producto para evidentemente seguir reteniendo, tengo que focalizarme ahora en ventas y marketing, para eso necesitaré captar una persona que sea muy buena en, los KPIs que me voy a mostrar son y lo que voy a necesitar es eso. Oye, capto y retengo pero no monetizo. Ok, pues el foco a lo mejor va a estar, si soy una compañía que está en alto crecimiento en un mercado hot con un equipo hot, nos olvidamos de esto y vamos a enfocarnos en cómo hacer una aceleración de la captación siempre y cuando se retenga y vamos a ir explorando a nivel de roadmap de producto cuál va a ser la monetización, lo vamos a poner a nivel de roadmap en qué momento vamos a empezar a monetizar. Esto afecta a todo, afecta a todo. Es difícil hacer las cosas a la vez sin dinero, o sea, totalmente de acuerdo. Pensad con el equipo que tenéis, ¿no? En el mercado en el que estáis y las capacidades que hay alrededor, ¿no? Por dónde podéis empezar. ¿Y qué impacto va a tener en cada área? Vale, yo tengo una duda, Claro. una duda rápida de... No acabo de entender el marketplace, ¿Sí? el análisis y yo growth, estacionalidad mayor a 2 por C. Sí. Eso no... Mira, al igual que el e-commerce, muchos marketplaces, y en nuestro caso será clarísimo, tienen mucha estacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos un marketplace con la evolución de facturación mes sobre mes, nos haríamos trampas, porque en agosto, julio sobre agosto o junio sobre julio saldría buenísimo, pero ahora probablemente os saldría fatal. O por tema de COVID, os saldría fatal. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele analizar año sobre año. 2019, facturación 2019 versus 2020. No tenéis ese track record, no pasa nada, pero que lo tengáis en cuenta. Si sois un SaaS, como la facturación es mensual recurrente o si es anual se mensualiza, ahí se puede comparar mes sobre mes. Se suele ver que el crecimiento año sobre año sea superior al 100%. Y el take rate, esto es lo que nos había dicho, perdonad, que es la comisión que tú te quedas que esté por encima del 10%. Si eres un managed marketplace, evidentemente es mucho más fácil, como es vuestro caso. Se puede hacer una estrategia, que fue la que hizo Globo, por ejemplo, de empezar con un take rate muy bajito, penetrar el mercado, posición dominante y luego aumentar los precios y la comisión al proveedor. ¿Vale? Para hacer esa estrategia necesitas mucho funding, por eso. ¿Mucho? Mucho funding, mucho dinero. Y por eso necesitas un equipo top, un mercado super hot, etc. Esto al final es un puzzle, ¿eh? Sabes qué es lo que tienes y con lo que tienes qué es lo que puedes más o menos hacer. Vale, gracias. Y sabiendo esto, sabemos lo que vale nuestra startup.
En un e-commerce, pues un e-commerce normalmente se evalúa entre 1,2 y 2,5 e incluso 3 si me apuráis, el annual gross revenue. ¿De qué depende? Pues depende de si el crecimiento es acelerado o no, si el margen de, digamos, bruto es cercano al 60 o no, si el margen de contribución es superior al 30-40 o no, y luego evidentemente equipo, mercado, modelo de negocio, etc. ¿Vale? O sea, esto último, la parte más cualitativa, afectará a todos. Marketplace. Marketplace es el que más varía porque solo por el tema del concepto que os comentaba, ¿no? De liquidez y dominar el mercado, ahí te puedes encontrar auténticas barbaridades en cuanto a valoración. Pero podemos hablar de 1,2, 1,8, 2 annual GMV. De situarse. Evidentemente siempre tendremos outliers, es decir, excepciones que situarán todo, digamos, mucho más en un extremo u otro. Depende siempre de lo que comentábamos aquí, si cumplimos esto. Pero en la gran mayoría de los casos tendremos como estas normas. Y en SaaS normalmente suele ser el más claro, ¿eh? Entre 6 y 12 veces ARR, dependerá mucho del crecimiento mes sobre mes, dependerá mucho de lo que os comentaba antes, ¿no? Del double, triple level, del churn, y si sois un modelo de suscripción o un modelo SaaS. Si sois un modelo SaaS, os iréis más al extremo derecho; si sois un modelo de suscripción, os iréis bastante más al lado izquierdo, incluso con 4 veces ARR. ¿Por qué? Porque la suscripción, por definición, siempre tiene un margen bastante menor. ¿Alguna duda de la parte de valoración? De nuevo, esto es lo que dice la teoría, pero luego la práctica depende mucho de la competencia que haya entre inversores por entrar en empresas. Parece que no. El momento también. Evidentemente. Nosotros estamos... Evidentemente. O sea... Depende del momento. Sí. Y del equipo, o sea, viene alguien que ya ha vendido una empresa por 100 millones y te viene con una idea que más o menos te encaja. Tiene mucho. Tenéis que pensar, pero os voy a decir una cosa, que es tirar piedras contra el tejado de los inversores, pero de media, cada año más o menos vemos 1.500, 1.600 proyectos, de los cuales, curiosamente, el otro día lo comentaba con 2 analistas más, acabamos invirtiendo en un 1%. ¿Eso qué significa? Eso significa que somos muy selectivos y a veces un poquito escépticos y nos gusta lo que nos gusta y lo que conocemos, pero también a nivel práctico para vosotros lo que os recomiendo es que si esto es un funnel, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros propios funnels, os recomiendo que en lugar de entrar por aquí, entréis por aquí. Tienes que decir cuáles serían los... Ahora lo explico. ¿Y el teléfono de quién es la tercera chica, digamos? Entrar por la parte de arriba, que significa enviar el correo a info @, Claro. enviar el formulario en la web, etcétera, etcétera. Entrar en, digamos, la segunda o la tercera etapa, pues ya conoces, por ejemplo, el correo de la persona, haber tenido contacto con ella, etcétera. Si todavía quieres hacerlo mejor, conseguir una intro. De hecho, una cosa que todavía, bueno, creo que han hecho 4 emprendedores en toda la historia de Encomenda, es contactar a alguna empresa de nuestro portfolio, quedar con ellos, hacer un café y luego conseguir una intro con el partner que gestiona esa empresa. Eso es el growth hack que podéis usar, ¿vale? Y negaré haber dicho eso. Ya, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque me faltan 2 o 3 slides. Tenemos las fichas a las 2. Ah, perfecto. Perfecto, vale. Y ahora veremos 2 herramientas, ¿vale? La herramienta del panel de adquisición y los cohortes. Agarraros fuerte, porque cuando entremos a la parte de los cohortes empezaréis a ver números, no os
preocupéis, ¿vale? Estas son herramientas que podéis utilizar, que normalmente, mejor dicho, se suelen utilizar en etapas un poco más avanzadas, pero que os dan mucha información independientemente del momento de la empresa en la que os encontréis, ¿vale? Incluso si no facturáis, incluso si no tenéis clientes, incluso si todavía estáis pensando en el Product Market Fit, ayuda mucho a aterrizar el modelo de negocio, el producto, el go-to-market, ¿vale? El primero es el funnel, y fijaros que, de hecho, esto es nuestro funnel. He escogido dos herramientas porque al principio de la charla hablábamos de lo que era una startup, ¿no? Y una startup pues es una compañía de alto crecimiento, bueno, un negocio, mejor dicho, de alto crecimiento, con un cierto componente digital, ¿vale? O innovador. Y hablamos de que negocio es igual a CAC inferior a lifetime value. Y la gran pregunta es, ok, ¿qué herramientas podemos utilizar para calcular el CAC y qué herramientas podemos utilizar para calcular el lifetime value? Pues precisamente el CAC lo calcularemos por el funnel y el LTV recomiendo utilizar los cohortes, ¿vale? Fijaros que la charla al final va orientada, digamos, a pocos conceptos, pero hay bastante chicha. ¿Qué es un funnel? ¿Vale? Un funnel básicamente es un embudo en el que arriba metes usuarios, visitas, descargas, etc. y abajo generas clientes. ¿Vale? El cómo definir las etapas de un funnel es crítico porque cuanto más aterrizadas estén esas etapas, más podrás analizar dónde tienes los problemas a la hora de captar. De captar, o de producto, o de marketing, o incluso de equipo. Es decir, si nosotros tenemos dos personas que siguen hacia equipo comercial, ¿no? Y vemos que un funnel es así, y otro funnel, ¿no? Suponiendo que esto y esto es igual, es así, pues esto ya nos da un indicativo, por ejemplo. Entonces, los funnels, aunque no moneticéis, incluso a producto, ¿eh? Podéis tener un producto que tenga un funnel así, un producto que tenga un funnel así, un producto que tenga un funnel así. ¿Cuál creéis que es el mejor funnel? El del medio. ¿El del medio? Se llama el de abajo. Que se llama... Bueno, depende. Pero ibas más o menos bien. El que nos genere un LTV/CAC más eficiente, o sea, digamos una diferencia entre LTV/CAC mayor. ¿Por qué esa distinción? Si nosotros tenemos, vale, vamos a comparar estos y estos porque son los más, lo voy a hacer más grande para los que están en casa, ¿vale? Comparar esto con esto. Suponiendo que esto y esto es más o menos lo mismo, ¿vale? Podemos tener, y os voy a poner un par de ejemplos del portfolio, ¿vale? Champion Games, ¿vale? Es una startup en la que hemos invertido, que si alguno de vosotros es futbolero, os recomiendo que os la descarguéis porque es adictivo. Es básicamente una aplicación gratuita para poder competir con amigos, conseguir, digamos, mayores puntos en ligas privadas y a partir de ahí tienes como micro compras dentro de la aplicación. ¿Por qué es mejor, digamos, un funnel así que así? Suponiendo que esto, digamos, es bastante mayor que esto, ¿eh? Porque en este caso, a nivel de producto, tienes una masa de usuarios muy grande que te permite generar un nivel de competitividad mucho más alto que hace que los usuarios que pagan más. Este es un modelo, por ejemplo, que sucede mucho en gaming. El 60% de los revenues vienen de gente muy concreta. Los whales, que se les llama. Si tienes poca gente en la aplicación y todos pagan, pues a lo mejor, digamos, no existe esa dinámica dentro del juego que hace que finalmente se genere esa competitividad. Por contra, somos una compañía, por ejemplo, neveras, ¿vale? Una compañía
que tenemos que ir a grandes cuentas, con los ciclos de venta largos, donde esperamos que el valor capturado cada cliente sea significativo, ¿vale? Y donde es muy difícil automatizar la parte comercial, ¿vale? Porque a una empresa grande o vas a verla o no cierras el deal. O te aseguras un nivel de conversión alto o puedes perder mucho tiempo ahí y generas unos CACs disparados. Por eso que depende mucho del modelo, el panel ideal será de una manera u otra. ¿Cómo se calcula, digamos, el CAC a través del panel? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un B2B, porque es más complejo, y el B2C lo veremos al instante, ¿vale? Suponemos que somos un SaaS, ¿vale? Pero también se puede aplicar a cualquier otro modelo de negocio. Y nos hemos gastado 1000 euros en marketing, que nos ha generado 1000 visitas en la web. Tendremos un CPC, es decir, un coste por clic de 1 euro. Y aquí tendremos visitas. Luego tendremos una segunda etapa, probablemente, que serán los leads. Es decir, dentro de la web tendremos formularios, tendremos herramientas que nos permitirán capturar correos, etcétera, etcétera. Ahí tendremos CPLs, es decir, coste por leads. De esas 1000 visitas generamos 500 leads, ¿no? Pues tendremos un CPL de 2, uno entre el 50%. Ahora viene donde normalmente la gente se equivoca, ¿vale? Supongamos que de esos 500 leads, evidentemente, como somos un B2B, y si somos un B2B que, digamos, tiene unos tickets lo suficientemente altos, no hablamos de 10 euros al mes, por ejemplo, hay que hacer un poco de prospecting, es decir, hay que ver si los correos que tenemos ahí es de gente que evidentemente está interesada en comprar o son solo gente curiosa que estaba viendo por ahí y ¿no? Para eso normalmente contrataremos lo que se conoce como un SDR, un Sales Development Representative, que es básicamente el que llama y cualifica el lead y ve si ese lead es una oportunidad o no, ¿vale? Una oportunidad es hablar con la persona adecuada de la empresa correcta. Vemos que de esos 500 leads, 100 son oportunidades. Tendremos un cost per qualified lead, esto me lo invento ahí, no sé si se llama así, o un coste por oportunidad, podríamos llamar, de 20 euros. ¿Por qué? Porque bajaríamos estos 2 euros abajo, que es la parte de marketing, y luego los 1000 euros que nos cuesta el SDR al mes lo dividiríamos entre 100 y nos sale los 10 euros. Fijaros que cuando hablábamos de CAC, hablábamos del total de costes vinculados a marketing, equipo de marketing y equipo comercial. Tendríamos los 10 euros de coste de marketing y los 10 euros de coste del equipo comercial, 20 euros. Cuanto mejor definidas están las etapas, más fácil es identificar dónde está el problema, especialmente en ventas. Y esto se aplica tanto en B2B como en B2C. Vendáis 1 millón en ventas o vendáis 10 euros. Es exactamente igual. Y esta herramienta funciona muy bien para saber si lo que falla es el go-to-market, perdón, si lo que falla es el producto. A lo mejor nos podemos encontrar que somos muy buenos captando, pero muy malos convirtiendo, especialmente en compañías, por ejemplo, B2C, donde tienes una parte a lo mejor gratuita, que luego quieres, digamos, monetizar. Si tenemos un problema de pricing, si enviamos propuestas comerciales y de repente nos vamos abajo. Si tenemos un problema de, por ejemplo, de messaging, ¿no? Es decir, contactamos con generamos mucho lead, pero del lead a oportunidad y a call para meeting se nos caen. Ahí tenemos que trabajar mucho mejor el messaging, tenemos que trabajar mucho mejor porque a lo mejor ese tipo de cliente no es al que tenemos que ir a ofrecerle nuestra propuesta de valor. A lo mejor tenemos un problema directamente de marketing que no captamos y tenemos una base en la parte de arriba muy pequeña. Entonces, el funnel nos ayuda mucho, no solamente a saber cómo de bien lo estamos haciendo en marketing y ventas, sino cómo lo estamos haciendo en general.
Y como os decía, las etapas las podemos llamar como queráis y eso depende mucho de cada modelo de negocio. O sea, como pues, si sois un SaaS, pues porcentaje de meeting, oportunidad, demo, propuesta enviada, negociación, clientes ganados, y de cada una tendremos una métrica. Esto es un poco lo que os comentaba, dependiendo de cada modelo, el funnel ideal será uno u otro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿En la parte del funnel? ¿No? No os asustéis ahora, Cohortes. Hemos hablado de que para calcular el CAC necesitamos el funnel. Acordaos que cuando hablábamos del PV, hablábamos de valor facturado de un cliente en el tiempo, ¿vale? Valor facturado, fijaros que lo hemos visto en las métricas, cuando hablábamos del take rate, del contribution margin, del margin en SaaS o suscripción, etc. El cliente ya ha quedado claro, pero nos hemos dado siempre la variable T, tiempo. Hablábamos de cuál es el número de repetición, ¿no?, de un cliente a lo largo del tiempo, y el tiempo es súper importante. ¿Y cómo se plasma el tiempo en una herramienta? Los cohortes. ¿Qué son los cohortes? Y ahí os cuento una anécdota, ¿no? La palabra cohorte nace en el Imperio Romano. Básicamente consistía en las distintas unidades que enviaban los romanos al campo de batalla. Tenías la primera cohorte, la segunda cohorte, la tercera cohorte. Siempre se hablaba de que el soldado que la liaba un poco la mandaban a la primera cohorte, porque era la que menos probabilidades tenía de regresar. Esta chorrada, ¿vale?, al final viene a definir un poco lo que es un cohorte. Un cohorte es un grupo de elementos que cumplen una misma característica, ¿vale? Y la característica normalmente suele ser el tiempo. Básicamente, si hablamos de cohortes de clientes, hablamos del momento en el cual ese usuario se convirtió en cliente porque hizo la primera venta. Si hablamos de cohortes de leads, es en el momento en el que ese lead se generó como lead. Si hablamos de cohortes de... me lo invento, de descarga, momento en el que ese usuario se descarga la aplicación. ¿Vale? Vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis mejor. Por ejemplo, cohortes de clientes. En octubre del 2018 se captaron 10 clientes en ese mismo mes. Bueno, claro. Noviembre del 18, 14, diciembre del 18, 15. Y lo que vamos a ver es ese cohorte, o sea, ese grupo de clientes, cómo se han ido comportando meses a posteriori, ¿vale? Y eso lo vamos a ver pues, aplicando nuevos meses. El mes 0 de octubre del 18 es el mismo mes, por lo tanto, siempre esto va a ser igual. Tendremos los mismos clientes porque es el momento en el que se generó ese cliente. Noviembre del 18, aquí también, etc. ¿Cuándo cambiará? Cuando vayamos viendo la evolución en el tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el mes de octubre del 18, los 10 clientes que capté, al mes siguiente me volvieron a comprar 9. Al mes siguiente me volvieron a comprar otras 9. Al mes siguiente me volvieron a comprar 9. Al mes siguiente 8. Este sería, por ejemplo, un caso de modelo de negocio más de tipo suscripción o SaaS. Tienes una repetición muy grande. Si fuera un e-commerce, un marketplace, pues aquí veríamos bastantes ceros, 1, 2, etcétera, etcétera. Y esto, si te lo llevas a porcentaje, es el cliente, o sea, el cohorte de retención de clientes. Y esto os lo van a pedir los inversores, por ejemplo. ¿Esto por qué va muy bien? Va muy bien porque, primero, identificas si hay alguna cohorte que es especialmente buena, porque a lo mejor ahí los clientes que has captado en esa cohorte son súper buenos, porque el product market fit es mayor en ellos, bien porque el messaging es distinto, bien porque has desarrollado una nueva funcionalidad en la aplicación que te permite capturar mayor valor de ellos. Fijaros, por ejemplo, en esta cohorte hemos capturado más número de clientes, pero la retención es menor. Podríamos hacer, por ejemplo,
¿vale? En este caso no se da, pero si trazáramos una diagonal en algún caso y viéramos que el porcentaje es especialmente alto, ahí detectaríamos estacionalidad en diagonal, si hiciéramos una diagonal. O estacionalidad negativa también. O el hecho de que, por ejemplo, hayamos añadido una funcionalidad de producto y se nos haya disparado el revenue. Si se ven cohortes versus verlo en mensual típico en Excel, nos da mucha información. ¿Por qué? Porque podemos hacer atribución, es decir, podremos saber si lo que hemos hecho a nivel de producto es consecuencia de que haya mejorado el revenue o de que hayamos captado mejor o peor. Y esto se puede aplicar a muchos otros cohortes. Cohorte de revenue, ¿vale? Los 10 clientes que captamos en octubre, ¿cuánto revenue nos van generando a lo largo del tiempo? Fijaros que aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Hemos conseguido un upsell. Algo de lo que hicimos aquí con estos clientes fue muy bien, pues vamos a intentar replicarlo. Fijaros aquí, por ejemplo, que... ¿Eso sería el promedio? Porque si tenés... No, esto es en total. Si quisieras... Tú dices clientes que se bajan, ahí perdés esa información. Si no fuese el promedio. Claro, creo que es el siguiente corte. El siguiente corte es el promedio. Y si tú coges el promedio y lo sumas, te da el left value. Bueno, y le aplicas el margen, evidentemente. Y de hecho luego, me espero al final. Aquí podemos ver upsellings, podemos ver cómo de bien lo estamos haciendo. Y de hecho, si cogiéramos este cohorte, por ejemplo, y lo comparáramos, y lo hiciéramos en porcentajes, y lo comparáramos con esto, podríamos hacer la comparativa aquella que veíamos del chart de MRR, el chart de clientes y el chart de MRR, por ejemplo. Vale. Esto, por ejemplo, también lo podéis aplicar en compañías, o sea, en empresas, incluso que estéis en pre-revenue, ¿vale? Que tengáis producto. Esto podría ser muy bueno para vosotros, para Save Me Time, por ejemplo. Tú podrías decir, si tenemos una versión del Save Me Time que es gratuita, vamos a ver cuáles son el número de usuarios mensualmente activos. Oye, yo aquí capté 100 usuarios activos. El mes 1 pues tengo 100 usuarios activos. El mes 2 tengo 50, el mes 3 55, etcétera, etcétera. Tú aquí puedes ir viendo, digamos, en qué meses has captado usuarios que te generan un mayor nivel de engagement. Si aquí, por ejemplo, desarrollas una funcionalidad que va bien, directamente verías cómo trazando una diagonal el nivel de usuarios activos mensuales, los MAU, versus el total, se te dispararía. Y aquí puedes ver un porcentaje. Para los que sois B2B, o sea, esto por ejemplo es muy útil en B2C, donde tienes una parte gratuita, o en B2B muy pequeños. Esta es un poco más compleja, ¿vale? Pero como hay mucho B2B, esto por ejemplo iría muy bien en vuestro caso, ¿vale? Donde puedes tener un ciclo de venta, o en el vuestro también, donde tienes un ciclo de venta algo largo, tienes que hacer varias llamadas con las compañías y demás, y digamos, como es un producto conocido, o sea, está muy claro el problema y la solución, la capacidad de generar leads es relativamente sencilla. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vemos los leads que generamos cada mes y vemos esos leads cómo se van convirtiendo en clientes. Pues de los 1000 leads, los 1000 emails que capturo, ¿no? En octubre del 18, el mismo mes genero 2 clientes, el mismo mes 2. Entonces tú aquí podrías incluso ver cuánto tiempo te cuesta de media convertir los leads a clientes, qué porcentaje de los leads se convierten a clientes. Podrías medir si, por ejemplo, estás haciendo bien temas de email marketing, si estás haciendo bien temas de prospecting, si estás haciendo bien temas, por ejemplo, de
de cierres comerciales, ¿vale? A la hora de enviar propuestas, etc. Y esto es el último corte, ¿vale? Donde juntamos el CAC y el left and value. Si nosotros, ¿qué hemos dicho del CAC? El CAC es la suma de los costes de captación, ¿no? De marketing, sales y support. Support en cuanto a el support necesario para cerrar la venta. Y aquí tenemos el gross margin, es decir, el gross margin o el net margin, según lo que seáis. Si nosotros cogiéramos los cohortes de revenue que hemos visto aquí y fuéramos acumulando el revenue y lo multiplicáramos por el margen, podríamos ir viendo cómo se acumula la facturación neta de un cohorte. Si eso lo comparáramos con los costes de captación que nos hemos dejado cada mes, podríamos identificar a partir de qué mes recuperamos la inversión en captación con los ingresos netos de cada cohorte. Y esto es bestial, porque con una sola herramienta miras el CAC, miras el left and value, miras cuán eficiente eres en el uso del capital. Esto se llama payback, ¿vale? El tiempo que tardas en recuperar la inversión de marketing y ventas a través de los ingresos de la empresa. Si tienes un payback muy cortito, gasta como un demonio para crecer. Si tienes un payback muy largo, encuentra o bien fórmulas para reducir el payback o encuentra fórmulas incluso para hacer que tu negocio sea eficiente desde el principio. Por ejemplo, los que seáis SaaS, esto es algo que se hace mucho, ¿no? Oye, si me pagas 12 meses por adelantado, te regalo un mes. ¿Por qué se hace? Por esto. Para recuperar la inversión en marketing y ventas lo más rápido posible. Tema de las neveras. Esto es algo que os puede pasar muchísimo, que os vayáis cuando escaléis la empresa a lifetime values sobre CAC bastante altos. Págame la licencia un mes por adelantado one shot, con un descuento de tanto, y luego una vez estás dentro del cliente empiezas a intentar hacer upsellings. Esta es una herramienta con la que nosotros intentamos trabajar bastante, ¿vale? Y es súper interesante porque si mides esto, cuando comentábamos antes del momento de escalar, ¿no? Que hacemos retención, monetización, para mí es esto. Si empiezas a ver que tienes unos paybacks pequeñitos, ahí crece. O si ves, por ejemplo, yo qué sé, que hasta el mes 24 no tienes paybacks positivos, como empieces a gastar, o eres un emprendedor super top que empiece a levantar rondas, vas a tener un problema de caja. ¿Alguna duda de los cohortes? Todo el gross margin, el 90% de sale. Esto lo he inventado, es un ejemplo concreto. Esto es, suponiendo que fueras un SaaS, por ejemplo, un software, y aquí solo incluyes pues, el coste de los servidores, la típica transacción por Stripe, etc. Si fuéramos, por ejemplo, un modelo de suscripción con objetos físicos como es el vuestro, ahí probablemente tendrían 30-40, en su caso ellos, por ejemplo, tendrían ese 25. Vale, pues si no hay más dudas, bajamos a las conclusiones finales, un poco de la charla, porque ha sido muy densa. Lo reconozco. Ha habido, creo yo, bastantes conceptos, pero me gustaría que, más allá de, digamos, el listado de nomenclatura, de terminología y demás, lo viéramos como un todo en su conjunto y que todo está bastante relacionado, ¿no? Hemos hablado de una startup. Una startup al final es un negocio digital de alto crecimiento. ¿Qué es alto crecimiento, no? Y ahí hablábamos pues, de ritmos de crecimiento para hablar con un fondo, porque un fondo busca esos niveles de crecimiento, y que al final no existe una fórmula, o mejor dicho, podéis hacer crecer vuestra empresa de una manera u otra, dependiendo del tipo
primero, de vuestras expectativas como emprendedor, y aquí sí que os recomiendo que estéis muy alineados desde el principio con los inversores, porque si no van a haber problemas, y que sepáis cuál es un poco el juego del VC, del Venture Capital. Y si estáis dispuestos, digamos, a generar esos niveles de crecimiento, o creéis que sois capaces de generar esos niveles de crecimiento, pues ahí tenéis esa opción, y que sí, hay varias otras que también son igualmente válidas. Eso por la parte de crecimiento. También, cuando hablamos de startup, hablamos de que es un negocio. Es un negocio, Unit Economics, CAC inferior a LTV. Eso depende mucho del ciclo de vida de la compañía, si pueden dar excepciones, nivel de equipo, mercado, momentum, etcétera, etcétera. Y que es normal que al principio tengáis ese desbalanceo, porque, bueno, evidentemente tenéis que aprender a captar y capturar valor. Y ahí hablábamos del diagrama de Gantt en cuanto a Product Market Fit. Hablábamos de modelo de negocio y cada uno de los KPIs, ¿vale? De cara a calcular el LTV y saber en qué momento os encontráis de la compañía y cómo se analiza un fondo. Especialmente a nivel de múltiplos de valoración, donde lo que veíamos era que en función de en qué rango, o sea, cuáles eran vuestros KPIs, la valoración se encontraba más en un extremo u otro del rango. Y finalmente herramientas. Herramientas para la parte de, digamos, el CAC como funnel, no solamente para calcular, digamos, el CAC y tenerlo ahí, sino también para saber qué problemas podéis tener a nivel de producto, go-to-market, equipo, etcétera, etcétera, como los cohortes, que te permite, digamos, analizar bien tu LTV, analizar bien cómo eficiente eres a nivel de capital, pero también intentar identificar, digamos, problemas que puedes tener a nivel de producto, go-to-market, ventas, etc. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Porque esto sé que es denso y hay que digerirlo poco a poco, ¿vale? No os estreséis, no os agobiéis. Esto es como una guía de el check de lo que es, todo lo que se puede tener, bueno, no todo, pero las cosas más importantes. Mi recomendación final sería tenedlo en mente, porque el día de mañana cuando vayáis a hablar con un fondo es lo que os van a pedir. Si poco a poco, con ese Product Market Fit que vais a intentar conseguir, lo vais a empezar a medir, os va a costar menos finalmente incorporar todo esto, ¿vale? Y bueno, evidentemente, si tenéis cualquier duda, sugerencia, no he entendido algo y demás, tenéis mi contacto, ¿vale? Os lo dejo. Luego ahora haremos unas pizzas y me comentáis el que de cada uno. Y ya está. No sé si hay alguna otra duda que haya quedado pendiente o algo que queréis comentar. Y si no, acabamos.